En el living, y tal como habíamos anunciado, vamos a abordar el caso de María, esta mamá uruguaya, cuya defensa en las últimas horas presentó este recurso de revisión de la sentencia a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia hizo lugar a ese recurso, y esto es algo que, bueno, por supuesto, diferentes organizaciones sociales celebraron, en un marco además de mucha sensibilidad, no solo respecto a este caso, sino hacia casos de violencia ejercida hacia niños y adolescentes. Una vez más, tenemos la amabilidad de contar con Andrea Tuana, de la ONG El Paso, para charlar sobre este tema. Andrea, ayer charlamos por teléfono. Es verdad. Gracias por estos minutos en Buen Día Uruguay. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes. Buenos días. Bien, ayer te preguntaba en realidad si estabas satisfecha con esta revisión. Más que satisfecha, vos me decías que, bueno, de alguna manera lo que vislumbrabas era que había por lo menos una atención hacia una situación que quizá trascienda este caso. Exactamente. Yo creo que el sentimiento mayor es alivio, porque realmente veníamos a contrarreloj, las horas se nos iban, cada día sentíamos que todo estaba más cerca de que María y su hija tuvieran que subir al avión, y además de ese alivio por haber podido frenar, por lo menos por un tiempo, poner una pausa al viaje, se abre un horizonte un poco más esperanzador y promisorio en cuanto a poder revisar todo el tratamiento de este caso a nivel del sistema de justicia, que, bueno, tuvo muchas irregularidades, que en definitiva es lo que se está planteando hoy ante la Suprema Corte. Y por otra parte, seguir trabajando en el tema de fondo. En principio, el tema de fondo se sigue pensando que se debe hacer en España. Nosotras, con la familia, seguimos trabajando en esto de que el tema de fondo debería tratarse aquí en Uruguay, que es el juicio por abuso, en definitiva. Andrea, más allá de este caso puntual, ¿no? Quizás muchos estén pensando, bueno, ¿qué pasa con la cantidad de niños que pueden estar en situaciones similares, ¿no? Bueno, esta campaña logró sensibilizar y generar, no sé si conmoción pública, pero sí una movilización particular y distinta a quizás otros casos que pasan más desapercibidos. Exactamente, yo creo que eso es muy importante. También lo hablábamos con la mamá, que ella nos decía que también se sentía conmovida por la cantidad de niños y niñas que de pronto no tuvieron esta oportunidad, pero realmente poder colocar el tema en la opinión pública, ver cómo la opinión pública, la gente reacciona con esa solidaridad, porque acá no se trataba ni de apoyar al papá ni de apoyar a la mamá, acá se trataba de poner en el centro los derechos humanos de una niña que expresó con tan solo 3 años y medio, porque cuando todo esto empezó ella tenía 3 años y medio, que expresó sufrir una de las cuestiones más graves que una niña o un niño puede sufrir, que es el abuso sexual por parte de su papá o de una persona que lo cuida y es su referente. Entonces me parece que esto de alguna forma también como país nos llena de alerta. Justamente también aparece el caso de las niñas de Artigas, que tienen que pasar por esa situación tan horrenda de tener que someterse, esperar a ser abusadas para grabarlo, para que les puedan creer. Yo creo que toda esta situación no es solamente un solo caso. Nuestro objetivo principal es en este momento proteger a esta niña, pero también proteger a todos los niños y niñas que están en esta situación y que hace muchos años venimos diciendo que el sistema de justicia no está preparado, que el sistema de justicia tiene muchas debilidades y que deja a muchos niños desprotegidos y sin justicia. Bueno, recientemente, hablando del tema de creer en la palabra de los niños, el propio presidente de la corporación, Jorge Chediak, decía que sobre el tema del abuso sexual ejercido aún no hay pruebas concluyentes. Las pruebas hasta ahora presentadas han sido el testimonio de la niña. Bueno, en realidad, primero que nada, creer en la palabra de los niños cuando dicen que sufren abusos sexuales o violencia. Sí, lo charlamos el otro día justo, ¿verdad?, respecto al caso de... Porque, claro, no es solamente decir los niños no mienten, claro, todo el mundo miente, nosotros mentimos, ¿no? Acá lo que estamos diciendo es frente a un hecho de esta magnitud. Lo segundo, las pruebas que se presentaron es las expresiones de la niña, pero no solamente verbales, sino las expresiones de la niña plasmadas en dibujos. Hay ríos de tinta escritos y analizados por especialistas de todo el mundo diciendo que los niños se expresan a través del juego, a través del dibujo, que en los abusos sexuales eso es prueba muy fuerte y contundente. Entonces me parece que hay cosas que se pasaron por arriba en este proceso, ¿no? No se quiso dar lugar. También está el testimonio de la psicóloga particular, que no es familiar de la niña, que eso también es una mentira que estuvo circulando en redes,
que no es tomado en cuenta por el sistema de justicia, siempre con ese prurito de que capaz que la psicóloga, la profesional, está de parte de, en este caso, la mamá, cuando en realidad no hay ningún fundamento ni ninguna razón para pensar eso. No se ha demostrado que hay ningún tipo de favoritismo, de necesidad de por qué. También sabemos que los niños hablan cuando se encuentran en un contexto de seguridad, de confianza, en un proceso. Si yo traigo un niño acá y lo siento contigo y tú le decís, hola, ¿qué tal, querido? Yo soy el forense, mirá, contame, ¿qué te hizo tu papá? No va a hablar, claramente que no va a hablar. Ahora, Andrea, ¿por qué? Porque nosotros, uno va leyendo las informaciones, ¿no?, y las noticias que van saliendo sobre el caso, y también llama la atención por qué en España, de alguna manera, se le dio lugar, digamos, al reclamo del padre, si realmente, si pasa lo que estamos contando que pasa, ¿no? ¿Ustedes han analizado eso? ¿Se han comunicado con las autoridades españolas? Porque llama la atención. No, lo que pasa que en realidad esto es así. Claro, en España no tienen todas estas pruebas, porque todo esto se inicia en Uruguay. Ajá. Entonces, lo que España ve es que se retiene ilícitamente a una niña española en este país. Que es correcto, o sea, no se trajo ilícitamente, se trajo con autorización del padre, pero después la mamá se queda ilícitamente sin la autorización de su papá. Entonces hay un convenio internacional, que es el de La Haya, de que cuando pasa eso con un niño, que es para protección del niño, ¿no? Se lo tiene que devolver al país de origen y bueno, y todo el problema que se haya generado que se dilucide en el país de origen del niño. Eso es correcto y es para la protección, porque si no cualquiera nos llevamos a nuestros hijos a otro lugar y nunca más. Ahora, ¿qué pasó? Ese convenio tiene unas excepciones y las excepciones son: podrá denegarse la restitución siempre que constituya un grave peligro para el niño, psíquico o físico, volver a su país de origen. Y ese es el punto en el que nos centramos. España no tiene cómo saber que esto es así, porque no pudo desarrollar el juicio. Entonces España lo que hace correctamente es solicitar que esa niña vuelva y entonces que ahí se dirima el tema de fondo. Nosotros en este momento lo que decimos es, se tienen que amparar en las excepciones, es un grave riesgo mandar a una niña tan pequeña al país donde está el abusador y someterla a un nuevo juicio, que el juicio se haga acá. O sea, garantías para la niña. O sea, tener como garantías mucho más fuertes para la niña. Eso es dejarla acá y que el juicio se haga acá, que el papá venga acá y que se le den todas las garantías a él también. Por otro lado, digo, si bien puede entenderse que restituir a la niña sería sinónimo de un reencuentro con su padre, el padre tiene que cumplir, caso que eso ocurra, tiene que cumplir con una medida cautelar. Sí, no volvería a encontrarse con el papá porque la justicia uruguaya, con muy buen tino, le puso medidas cautelares. O sea, la primera resolución de la jueza, la primera de todas, la mandaba sin ninguna medida. Volvía a España y se encontraba con su papá, que realmente es un fallo temerario de la jueza. Luego el Tribunal de Apelaciones dice no, acá se comprueba la violencia, porque lo que sí está comprobado por los peritos forenses del Poder Judicial es la violencia doméstica a la que era sometida la mamá y la niña. Entonces, estamos hablando de un grave riesgo. Nadie puede decir que ser sometido a violencia doméstica no es un grave riesgo. ¿Pero al padre se lo puede juzgar en Uruguay? Se puede hacer el juicio acá. Claro, pero sí. La pena, digamos, no se le puede aplicar una pena a un ciudadano español. Sí, porque con la extraditación, ¿no? Si es un delito extraditable, eso es posible hacer. El asunto es que en este momento, hasta que no se dirima el tema de la restitución, si corresponde restituir o corresponde hacer el juicio acá en Uruguay, eso queda en un segundo plano. Una vez que eso se dirima, que todavía nos falta ese gran paso, ¿verdad?, allí vamos a poder saber si la niña se tiene que ir a España y que el juicio se inicie allá, o si la niña se queda acá y que el juicio se inicie acá. Más allá de todos estos detalles que hemos hablado, ¿cómo está la niña? ¿No? Porque más allá de que no trascendió su nombre, que se mantiene su identidad en el anonimato, esa campaña que tanto ayudó quizás a que prestáramos atención a lo que estaba pasando, también de alguna manera puede provocar algo en la niña. Mira, la niña está bastante preservada, bastante ajena, las familias de sus compañeritos de escuela han cuidado mucho de no transmitir esto a sus compañeritos.
que están totalmente porque conmovidas. es el doble juego de lo público, ¿no? Claro. Que ayuda por un lado, pero por otro lado también tiene otras consecuencias que a veces no se miden en el momento por la desesperación. La familia también ha preservado mucho a los primos, que también son chiquitos. Claro. O sea, realmente se ha actuado en este caso con un cuidado tan extremo hacia esta niña, que a pesar de toda esta campaña pública, no ha sucedido que se haya filtrado, que un compañerito le haya dicho algo. Obviamente, ¿no? Los niños están como, si los adultos están en estado de alerta y en estado de angustia, como han estado en todo este tiempo, toda la familia entera, obviamente que eso la niña lo debe percibir. Pero aún así está muy cuidada, está muy protegida, y lo que claramente ella sigue expresando es que no quiere volver a España, que le teme a su papá. También tenemos que saber que también la niña está protegida, pero tiene una guardia policial 24 horas, y ella sabe por qué tiene esa guardia policial 24 horas que la lleva y la trae a la escuela, ¿verdad? Y en ese sentido lo que ella ha manifestado es que se siente protegida por los policías de Uruguay, porque tiene mucho miedo a su papá. La verdad que deja sin palabras el triste, ¿verdad? Que una nena de 5 se sienta protegida. La verdad que sí. Te propongo abordar, por un ratito, cambiar el eje de la conversación para hablar sobre lo que aprobó el Senado en el día de ayer, porque también es un tema que hemos tocado contigo en reiteradas ocasiones. Ayer el Senado aprobación... es muy temprano. Sí. ¿Dio su aprobación o aprobó? Una de las dos. El Senado aprobó la modificación al Código Penal respecto al crimen hacia una mujer por su condición de tal. Ahora pasa a ser un delito especialmente agravado, muy agravado. Vamos a escuchar entonces lo que decía la senadora Daniela Paisé después de que el Senado aprobó esta modificación. En el texto original nosotros hablábamos de relación de afectividad o intimidad entre el victimario y la víctima. Y, diputados, no entendemos por qué a ese texto de relación de afectividad o intimidad le agrega que sea de índole sexual. A nosotros siempre nos pareció que la relación de afectividad o la vinculación que podían tener en ese ámbito de intimidad o afectividad no tenía por qué excluir una relación que pudiera tener o no relaciones sexuales. Pero bueno, estamos en un Parlamento bicameral, soy respetuosa y defensora del Parlamento bicameral, por lo tanto, en este caso, la tipificación, a nuestro juicio, quedó más endeble y más corta que como salió de la Cámara de Senadores. Veremos, ustedes saben que las leyes se analiza su aplicación, sus resultados, bueno, y se verá en el devenir del tiempo si esta acepción fue la adecuada o si los hechos demuestran que la propuesta original modificada era la más conveniente. La ley no es una especie de instrumento mágico que va a terminar con estas situaciones espantosas, este flagelo o como se quiera llamar, que tenemos lamentablemente internalizado en la sociedad. Pero sí es necesario, de alguna forma, definir que en estas circunstancias esta tipificación es correcta. Bueno, tuvo varias modificaciones desde que el Ejecutivo lo envió por primera vez al Parlamento en 2015. Finalmente el Senado lo aprobó ayer por unanimidad. Sí, y me parece pertinente aclarar, ¿no?, que el numeral 8 de la ley establece la tipificación de femicidio como agravante muy especial del homicidio, como decíamos, cuando sea cometido hacia una mujer por motivos de odio, menosprecio o simplemente por ser mujer. Según esta ley, se considera entonces femicidio cuando la muerte de la mujer hubiera precedido algún incidente de violencia física, psicológica, sexual, económica o de otro tipo cometido por el autor contra la mujer, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima. Exactamente. Así quedó el texto. Y se establece como agravante la circunstancia de que se trate de la muerte de una mujer, además de mantenerse lo mismo para un crimen contra padres, hijos, cónyuges, concubinos o exconcubinos, o cuando el autor del crimen mantuviera una relación de intimidad con la víctima. ¿Es una buena señal esta aprobación, Andrea? Es una buena señal. Quizás nosotros estamos más de acuerdo con el texto original en donde no se pone esa restricción, ¿no?, de que se tenga una relación de intimidad con la víctima, pero nos parece que es una muy buena señal porque de alguna manera nuestra legislación empieza a incorporar
todos de alguna manera lo que los organismos internacionales nos han ido señalando. Tenemos que incorporar la legislación internacional de la Convención de Belén do Pará en el 94 fue aprobada por nuestro país y ya la Convención plantea que había que legislar en relación a todas las formas de violencia, el feminicidio es una de ellas. De alguna forma también nuestro país reconoce con esto que las mujeres tenemos un lugar de alta vulnerabilidad en nuestra sociedad por el hecho de ser mujeres, y no es por un tema esencialista ni biológico, es por un tema cultural, ¿no? Esto reconoce, digamos, los años de discriminación y de exclusión que las mujeres hemos tenido por el hecho de serlo y que seguimos teniendo porque todavía no vivimos en una sociedad igualitaria en nuestro país. Digo, eso es imposible discutirlo, ¿no? Claro. Andrea, volviendo un poco al caso de María, ¿no? Porque me parece que puede servir de ayuda para otras personas que quizás estén pasando una situación similar. ¿Cómo es que comienza esta campaña de María no se va? Ella se acerca a ustedes, ¿cómo se dio el proceso? Me parece que está bueno, incluso también para que si hay alguien que está en este momento sepa cómo actuar, digamos, frente a una situación similar. Sí, te diría que ya hemos tenido una lluvia de pedidos. Hay muchos casos que están en situaciones similares, quizás no de restitución internacional, pero sí de revinculación forzada con el abusador sexual. Y eso es un problema que venimos teniendo hace muchos años con el sistema de justicia. En realidad, en este caso, bueno, cuando ella llega y tiene toda esta situación y comienza el litigio internacional por la restitución, empiezan a trabajar, bueno, con su equipo de abogados, que además... A mí me gustaría aclarar algo más allá de que todas las personas tienen derecho a la justicia, pero hay una especie de, en algunas personas, de resquemor porque es un estudio muy prestigioso y con mucho dinero, muy caro, perdón. Y en realidad, bueno, esto es un estudio que está haciendo en forma voluntaria el acompañamiento a María. Ni siquiera es importante, ¿no? Ni siquiera es importante, pero la verdad que a mí me gustaría decirlo porque hay gente que... Ha tenido como actitudes de cierto desprecio y realmente, bueno, quiero dejarlo planteado. Incluso la fianza de estos $30.000, ¿no? No he hablado con la familia todavía, pero quizás tengamos que hacer una campaña para lograr conseguir estos $30.000 para apoyarlos, no lo sé, no lo he hablado con ellos. Lo que sí es que una vez que todo el proceso judicial llega a este punto ciego de que la restitución se tiene que hacer, o sea, nosotros no empezamos desde el inicio a querer tener injerencia en las decisiones judiciales, de ninguna manera. Digo, pues esto también está circulando, ¿no? Las organizaciones sociales somos respetuosas de todos los procedimientos, somos respetuosas de las decisiones judiciales, salvo que veamos que esas decisiones ponen en grave riesgo a una persona o vulneran sus derechos. Y cuando todo el proceso judicial de alguna forma concluye con esa apelación de diciembre del año pasado de que ella tiene que volver, ahí es que la familia se contacta con nosotras, ahí es que nosotras empezamos a trabajar, primero tendiendo redes allá en España porque la ida era inminente. Claro. Y después tratando de generar toda esta campaña que en realidad la generamos más en esta última etapa, ¿no? Andrea, ¿cómo tomaron en las últimas horas las declaraciones públicas generadas a partir de los colegas de Telemundo que contactaron al padre de la niña y bueno, hizo de alguna manera su descargo a través de la tele? Para nosotros eso no es un periodismo serio, porque un periodismo serio podría decirse que es imparcial y que tiene que mostrar todas las voces. Cuando este caso se inició, quizás ahí hubiese sido el momento de mostrar todas las voces, ¿no? Para que la gente empezara como a conectarse con el tema, a hacer sus reflexiones. Pero cuando estábamos a 3 días de que el destino de esta niña quedara totalmente marcado, porque mandarla a España después de todo lo que pasó, cuando estábamos a 3 días, cuando la Suprema Corte de Justicia iba a tomar una decisión en que le iba la vida a esta niña, que Telemundo salga con esto, realmente a nosotros nos parece que eso no es imparcialidad, sino que eso fue parcialidad y sesgo. No se conocía de todas maneras el testimonio de
del padre de la niña. Digo, no había forma de tener, digamos, al menos una versión. No quiere decir que haya que empatizar con esa versión. Nosotros venimos haciendo una campaña fuerte en los medios de comunicación, contando cómo es la situación, explicando y mostrando. De alguna forma, lo que estamos poniendo en el centro, insisto, no es la versión de la mamá, la versión del papá. Estamos poniendo en el centro a la niña y su vulneración de derechos. Y realmente nos parecía que un periodismo con ética y con compromiso tiene que poder relevar, ¿no? Y darle centralidad a la situación de esa niña. Pero también un periodismo serio también debe escuchar lo que dice la justicia, lo que dice la mamá y lo que dice el papá, ¿no? Por supuesto, o sea, que sí. Eso debería ser el equilibrio, digamos, ¿no? Exactamente. Quizás no era el momento. Estaba ya todo el pescado vendido, por decirlo de alguna manera. Se debería haber hecho durante todo este proceso, porque es cuando se necesitan esos elementos y no en los momentos en que ya estamos en las finales y que de alguna forma, ¿qué se pretende con eso? Que la opinión, darle un micrófono a un abusador para que conmueva a alguien, me parece que... Creo que el aprendizaje... Yo soy muy crítica con lo que hizo Telemundo. Creo que el aprendizaje es para todos los actores involucrados y eso, por supuesto, nos incluye a los periodistas, ¿no? Estamos hablando de juristas, estamos hablando de políticos, estamos hablando, digamos, de todos los que de alguna manera lo abordamos. Andrea, tenemos en este momento un contacto telefónico con María, que tiene la gentileza de acceder a charlar un ratito con Buen Día Uruguay. Te damos los buenos días, María, agradeciéndote especialmente este contacto. ¿Estás allí, María? Se cortó la comunicación. Bueno, intentamos nuevamente. Vamos a intentar retomarla. Intentamos nuevamente porque es menester consultar también, bueno, cómo han sido estas últimas horas, sí, cómo ha tomado esta decisión y, bueno, también cómo están. Sí, incluso otro de los cuestionamientos que se hacían era las voces que surgieron señalando que quizás Uruguay estaba incumpliendo, digamos, los convenios internacionales, como arrancamos, digamos, hablando por ahí. Y también de si realmente hay que preocuparse porque se cumplan o no esos convenios o hay que preocuparse por la situación de la niña. Esos fueron otros de los cuestionamientos, ¿no? Sí, a raíz de este caso. Claro, sí. A ver, obviamente en el centro los convenios internacionales también, una de las cosas que han intentado poner sobre la mesa es que en el centro están las personas. Porque muchas veces se dirimen las cuestiones judiciales en términos de formalidades, aplico leyes, no aplico leyes, puedo meter este recurso o no. Yo creo que en el centro están las personas y que los convenios internacionales nos han permitido cambiar esa visión, cambiar el paradigma desde donde nosotros miramos estas problemáticas. No olvidemos que los abusos sexuales, la violencia doméstica eran temas de adentro de casa, eran temas privados, eran temas que a nadie le interesaban y que además ni siquiera se consideraban como temas objetos de atención pública y como una vulneración de derechos. Que muchas veces el propio entorno también se encargaba de barrer abajo de la alfombra con esa información. Eso lentamente también tiende a cambiar. Por suerte sí. Por suerte sí. O sea, hay muchas cosas que todavía nos faltan, pero hay muchas cosas que han sido avances importantes y eso, claro, en la medida que también no empecemos a poner el tema o sigamos colocando el tema hace muchos años, que bueno, este canal especialmente viene trabajando esto, de que las personas sepan de que esto no es natural, de que esto es una vulneración de derechos y que además hay a dónde pedir ayuda, porque ese es el otro nudo. ¿No? Nosotros podemos hacer toda una campaña diciendo esto no es natural, esto vulnera tus derechos, pero si el Estado no avanza en respuesta, ahí... Bueno, nuevo intento, Andrea, a ver si le damos los buenos días. María, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por recibirnos aquí en Buen Día Uruguay. María, bueno, lo primero, preguntar cómo tomaste y cómo han sido estas horas después de que la Suprema Corte de Justicia hizo lugar al recurso de revisión. La verdad que, nada, recién ahora está cayendo un poco la ficha. La verdad que fue muy intensa la jornada de ayer. Ya estaban todos llamándome con la noticia. Yo hasta que no la escuché de la propia boca de Chediak no quise ni pensarlo porque se podía realmente estar pasando. Y nada, la verdad que después ya era un hecho, pero yo estaba como en shock, como fue muy estresante todos los días anteriores. Como yo decía, yo ya estaba planificando que se le iba a tener que decir a mi hija y de qué manera lo iba a hacer. Y nada, levantarme con esta noticia, la verdad que fue impresionante. Y hoy ya, un poco pasadas las horas, un poco más deprimido, la verdad que muy agradecida, muy agradecida. María, ¿cómo también tomaste el apoyo de la gente que
estos días en redes, ¿no?, ha estado muy activa, pero además ayer más de 100 personas que estuvieron allí en la puerta del Poder Judicial apoyando y pidiendo bueno, que se oyera, digamos, este pedido de revisión. La verdad que un gracias es lo que yo queda chiquitito. Todo lo que ha pasado en toda esta semana, toda la gente que ha querido colaborar con Podía, sin hablar del trabajo de las ONGs, tenés a Andrea Tuana, que es lo máximo, ha estado siempre desde el inicio, ayudándonos y apoyando la causa. Pero nada, la verdad que no me lo esperaba. El año pasado había pasado similar, pero no en la magnitud que fue ahora. Obviamente fue muy emocionante, pero me hizo pensar lo que ponía un poco en la carta que escribí ayer, que pedí que lo leyeran en público, en la cantidad de casos de niños, como le pasó a mi hija en principio, que se le dio la espalda, niños que cuentan lo que le pasó y que no se les toma en cuenta, y me emocionó mucho porque digo, yo tengo suerte porque tengo todo este apoyo y está saliendo todo esto a la luz. Creo que hay muchos niños que no se sabe, que no tienen este apoyo que tuve yo, y que esto sirva para que se los escuche también a ellos y para que no se le dé la espalda, y como decía, que haya un antes y un después de todo esto. María, ¿cómo está tu hija? Mi hija está bien, mi hija no sabe absolutamente nada de lo que está pasando. Los días más duros, que fueron el viernes cuando llegó lo del viaje, y el sábado se fue a lo de una hermana mía con la custodia, pero a lo de mi hermana, hacer una pijamada con los primos, la tuvimos bastante alejada de todo, de todas las situaciones de nervio, y nada, la verdad que ella está divina, está muy bien. Ayer, cuando se conoce entonces la resolución formal de la justicia, me imagino también que habrá toda una manera de intentar calmar la ansiedad, no solo por esta resolución, sino por el proceso que empieza de aquí en más. Claro. En ese además yo tengo toda la fe y confianza de que están todos los elementos. Estoy súper feliz de que sean ellos los que van a ver, o sea, que hayan dado la oportunidad de revisar todo otra vez y de que se vea todo lo que ha pasado, todo este año y medio, porque para eso están los abogados, para hablar del tema legal, pero hay mucha información que no se tuvo en cuenta, y nada, es como una bendición que haya pasado lo que pasó ayer y que lo puedan ver ellos y revisar, porque siempre dije que yo creo en la justicia y sé que está todo para que puedan salvar a mi hija en retorno. María, en este tiempo, ¿has tenido algún contacto con el padre de tu hija? No, de ninguna manera. No. Pero lo ha intentado. Sí, él ha hecho los intentos por entrar en contacto. Claro, pero él tiene prohibida la comunicación, claro, desde el 22 de diciembre del año pasado. Sí, así es. María, y en las horas previas a que finalmente se conociera la resolución de la Suprema Corte de Justicia, sí, ¿cómo imaginaste ese eventual regreso a España? No podía. O sea, yo le decía acá en casa que lo que estaba tratando de hacer era vivir hora por hora, porque mi cabeza no podía aceptar la situación de, ir, buscar casa, trabajo, no sabía en dónde, el miedo, el principal, que él estuviera por ahí cerca, además en el lugar donde trabaja enseguida iba a ser donde íbamos a estar nosotras, localizarnos casi que al instante. Sentía terror, pero por eso no me permitía, lo que decía, que fuimos acá en casa a vivir hora por hora y esperar, porque mi cabeza no podía con eso, no podía pensar en eso. Sí, es totalmente comprensible, María. Muchísimas gracias por haber accedido a charlar un ratito con nosotros, y desde aquí del equipo de Buen Día Uruguay te mandamos un abrazo para ti, para tu hija, para la familia y todo el entorno, que también está sirviendo de muchísima contención, y les deseamos lo mejor, de corazón. Muchísimas gracias, de corazón. Un beso grande, Andrea. Gracias, María, un beso. Bueno, y gracias, Andrea, por facilitarnos también la posibilidad de establecer contacto con María. Por favor. Muy bien, bueno, seguiremos charlando sobre estos temas, como siempre. Andrea Tuana, integrante de la ONG El Paso, gracias por estar aquí en Buen Día Uruguay.